Ya vamos a hablar de emprendimiento, transformación digital y comunicación asertiva. Los que acaban de escuchar la conferencia de Jaime van a ver que se va a complementar súper bien. De hecho, ahí me quitó varios ejemplos que iba a poner, pero como dice él, nada quita el conocimiento. Y bueno, otro tema que también quiero compartir con ustedes es el de la economía naranja. ¿Por qué mezclo estos 4 temas? Porque muchos estamos dentro de la economía naranja y no tenemos ni idea. Porque este tema lo tenemos, digamos, asociado con, por ejemplo, en Colombia, con que fue algo que quiso impulsar, digamos, nuestro presidente en su gobierno, entonces lo tenemos como relacionado con un tema político, cuando en realidad no es así, esto es algo que viene desde hace muchos años atrás, solo que, bueno, hay que agradecerle al presidente porque es un tema bastante importante y que en este momento ocupa un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, por eso también quiero mezclarles el tema de la economía naranja. Bueno, voy a hablarles un poquito sobre mí. Yo soy, pues como les decía, Laura Mejía, soy comunicadora social y periodista, publicista, relacionista pública, presentadora, locutora, emprendedora, lo pongo con mayúscula porque hace 6 años me enamoré del emprendimiento, después de haber trabajado varios años en algunas empresas, tanto en Medellín y en Bogotá. Soy especialista en emprendimiento digital e innovación de la Universidad de Oxford de Inglaterra, en donde se me abrió totalmente el panorama a lo que quería dedicarme. También soy líder en transformación digital, speaker, columnista, escribo para un periódico de la ciudad de Medellín. Soy podcaster, tengo un podcast y asesoro también en el tema de cómo entrar, digamos, en este medio audiovisual que ahora es una ayuda gigante. Ahorita vamos a profundizar en el tema. Y hace un mes aproximadamente, abrí mi canal de YouTube que se llama Un Tintico con Laura Mejía, en el que cada jueves me tomo un tintico con un personaje especial que no solo con su proyecto ni con su empresa ha marcado la diferencia, sino que también con su historia de vida deja huella y es fuente de inspiración para otros para salir adelante. Soy considerada en este momento la segunda mejor emprendedora digital de Latinoamérica y uno de mis emprendimientos el año pasado, en noviembre, quedó como el tercer mejor startup digital de Latinoamérica. Este emprendimiento es Activities for Kids, que es un TripAdvisor para niños, básicamente, una plataforma web en donde los padres de familia encuentran todos los servicios y productos que hay para los niños en el país de diferentes proveedores. Y bueno, ha sido más o menos una lección de vida y esto me ha hecho apasionada del mundo digital. Soy fiel creyente de este mundo, no solo porque llegó la pandemia. De verdad que yo considero que la pandemia es como una excusa para que todos veamos la gran oportunidad que hay en el mundo digital, porque esto es tendencia ya desde hace varios años y como digo yo, el que no está en el mundo digital básicamente no está en nada, así sus negocios hagan parte del mundo offline. Entonces, bueno, también hago parte de la comunidad de líderes naranja del país en representación de mi ciudad. Por eso también les vengo a contar un poquito de qué se trata esto, porque todos, de alguna u otra manera, le estamos aportando a la economía naranja de nuestros países y en realidad es bastante fuerte el porcentaje que ocupa, lo grande que es, lo mucho que aporta y en lo que nos debemos enfocar. Y me gustaría dejar un poquito de claridad sobre lo que es este concepto. A mí también, al igual que Jaime, me aterra que esto sea como una clase. Acá siéntanse en la libertad de preguntar, de activar sus micrófonos en el momento que quieran. Si tienen alguna duda, a medida que voy avanzando, háganla y la resolvemos, porque también me interesa enfocar esta charla, que yo ni siquiera le llamo conferencia, sino charla, porque para mí es un conversatorio, digamos, en lo que ustedes prefieran o en lo que estén. Entonces, para empezar, quisiera que me contaran quiénes tienen sus negocios en el mundo digital, netamente en el mundo digital, o quiénes son del mundo offline, por decirlo de alguna manera. Si quieren, activan sus micrófonos, si quieren, me escriben por el chat. Acá ya los voy viendo. No, pues Juan Carlos Yepes ha visto mucho Dark. Él dice que es de los dos mundos. Dios mío. Ahora nos explicas un poco más eso, Juan Carlos, porque me dejas un poco confundida.
Bueno, veo que acá hay del mundo digital. Juan Carlos y yo casualmente compartimos muchísimas cosas. Hay varios temas que manejamos los dos y que nos apasionan. Entonces, Juan, tus aportes son más que bienvenidos a esta charla. Voy a iniciar entonces con esta frase que me encanta y los que me conocen o me irán conociendo ya se darán cuenta qué es lo que me identifica y es si no te lo crees tú, no te lo cree nadie. Y esa es mi premisa de un emprendedor, empresario, lo que sea. Porque realmente si nosotros no transmitimos seguridad y confianza y no tenemos claro lo que somos, lo que queremos llegar a ser y el producto o servicio que estamos ofreciendo, nadie nos lo va a creer. Porque nosotros literalmente somos lo que transmitimos. Entonces, acá es el punto de partida para que las cosas tengan un buen resultado y podamos enfocarnos de manera bien. Es como, voy a poner un ejemplo que pronto ya está, ya suena cursi o trillado, como lo digan en todas partes, pero es como el tema del amor propio, que si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, no vamos a poderle dar amor a nadie, ni vamos a poderlo recibir de alguna u otra manera. Lo mismo pasa con esta historia. Si nosotros no nos creemos la super idea que tenemos o el negocio que estamos montando, que ya tenemos, vamos a transmitir esa desconfianza y por ende nadie nos va a creer ni va a apostar por nosotros. Entonces nosotros somos los primeros que nos tenemos que empoderar literalmente de nuestras ideas. Y esta es una característica que sí o sí debe tener un emprendedor o un empresario. Yo sé que acá hay muchos que ya pasaron de emprendedores a empresarios, que están ya en otro nivel, pero digamos que para tocar el tema del emprendimiento, esta será siempre mi frase por excelencia y creo que se debe tener en cuenta no solo a nivel profesional, sino personal y en todo. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de la economía naranja. Quisiera que alguno se atreviera a decirme qué es para ustedes la economía naranja. Ninguno va a hablar, todos están, los veo muy tímidos. O no tienen ni idea. Cuenten, ninguno se va a atrever a hablar. Bueno, les voy a contar qué es la economía naranja. La economía naranja es anteriormente conocida también como la economía creativa y es definitivamente todo lo que es un modelo de negocio, mejor dicho, que está relacionado en que la diversidad cultural y la creatividad son definitivamente los pilares claves. O sea, acá es donde se apoya todo lo que tiene que ver con creatividad y cultura. Entonces, basados en esto, les apuesto que el 90% de los que están acá conectados le aportan a la economía naranja, ¿sí o no? Empezando porque los emprendedores somos economía naranja. Los coach son economía naranja. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos presente porque decimos, no, la economía naranja, eso es un súper ajeno a nosotros, no tenemos nada que ver, o pensamos que solo es el cine, la música, por decirlo de alguna manera, cuando eso obviamente hacen parte, pero usted, la lista es interminable de sectores que abarca la economía naranja, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Se trata de la transformación de ideas en productos o servicios para así llegar a la creación de empresas basadas en la innovación, ¿cierto? Que creo que aquí todos como emprendedores y como empresarios, ¿qué queremos llegar? A ser realmente innovadores, ¿cierto? Porque si no innovamos constantemente, no estamos en nada, ¿cierto? Por eso hay que estar todo el tiempo estudiando, investigando, aprendiendo. Yo digo que el mundo del emprendimiento y de los empresarios jamás va a parar. O sea, acá el que todavía está creyendo que porque tiene su negocio propio va a tener más tiempo y ya no va a hacer nada más, está muy equivocado, puede ir replanteándose esa idea, porque constantemente las tendencias van cambiando, tenemos que analizar muchísimo, sobre todo ahora, les pongo el ejemplo, el mundo está cambiando, nosotros tenemos que cambiar con el mundo y esa evolución es con o sin pandemia. O sea, les voy a poner un ejemplo que, por ejemplo, a mí a veces me da incluso como un poquito de angustia cuando la gente dice, no, es que yo me voy a transformar porque llegó el COVID. O cuando pase la pandemia, yo voy a hacer esto y aquello. ¿Cómo que cuando pase la pandemia? O sea, es ya, o sea, es ya o nunca. La evolución y la transformación es del día a día, sin importar qué, hasta llegar, digamos, a crear, como les decía, estas empresas que son basadas en la innovación y la creatividad.
Y como les decía anteriormente, la economía naranja en Colombia ocupa el 3.2% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que en realidad es altísimo y la gente no le para bolas a esto, sobre todo los que son enfocados en cultura o en medios audiovisuales o en entretenimiento y demás. No les damos, anteriormente, por ejemplo, en Colombia no se le daba muchísima importancia a esto porque creíamos que no aportaban, ¿cierto? Y están muy mal calificados, por decirlo de alguna manera. De hecho, los sueldos en las empresas para estas profesiones son inferiores. Los que trabajamos en medios de comunicación y aportamos, hacemos parte de la economía naranja y sabemos que tampoco tenemos, digamos, los mejores sueldos, por decirlo de alguna manera, porque estaba muy encasillado este concepto de economía naranja, pero que ahora, gracias al presidente, termina siendo un concepto muy clave y que de verdad abarca cosas muy positivas a tener en cuenta, tanto para nosotros como a nivel país. ¿Alguna duda hasta acá sobre lo que tiene que ver con economía naranja? ¿Quieren que les cuente cuáles otros sectores hacen parte? ¿Está claro? ¿Estamos todos súper hasta acá? Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del tema de emprender en el mundo offline versus emprender en el mundo digital. Entonces, está clarísimo, como les decía en un inicio, que el mundo digital es una tendencia que viene ya hace aproximadamente unos 9, 10 años con ganas, o sea, ya metiéndose, digamos, en temas a tener en cuenta, y que esta pandemia ha sido la excusa para los que le tenían un poquito más de susto de ingresar o que decían, no, eso no es para nosotros, mi negocio es solo del mundo offline, no tengo necesidad de migrarlo hasta acá. Y yo solamente quiero decirles lo siguiente, si el mundo digital no fuera importante y no fuera necesario para la comunicación o para el progreso de nuestros negocios, nosotros no podríamos estar teniendo esta charla que estamos teniendo ahora, ni disfrutando del conocimiento que hemos tenido y de los aprendizajes que nos han dado cada uno de los Honor Members durante estos días, ¿cierto? Entonces, si a algunos nos angustia muchísimo, porque por ejemplo a mí el tema de la cuarentena me pone los pelos de punta, yo soy una persona sumamente activa, social, kinestésica, me gusta estar en contacto con la gente, pero si no fuera por el mundo digital, yo me estaría chiflando, ¿cierto? Porque no podría tener una videollamada, tendría que parar mi trabajo por completo. Entonces, ahí es donde yo les digo, ojo, o sea, abran un poco su visión y dense cuenta de la gran oportunidad que hay, porque si esto está siendo posible gracias al mundo digital, esto es una señal divina que hay que entrar acá como sea. Sandra, total. Sí, yo soy una persona demasiado activa. Hay muchos que me dicen que soy polifacética, pero verdad, ni siquiera es polifacética ni nada, es pura pasión. A mí me encanta mi trabajo. Me meto en 80.000 proyectos al mismo tiempo porque todo me gusta. Si son digitales, más aún. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Debido al crecimiento de los canales virtuales y de la tecnología, los emprendedores han decidido apostarle a este medio para hacer realidad sus ideas y ya los empresarios lo han usado para posicionar sus negocios. ¿A qué me refiero con esto? Que si estamos en el mundo offline, no quiere decir que es que vamos a dejar nuestros emprendimientos tirados o nuestros negocios cerrados y nos vamos a migrar completamente al mundo digital, sino que ya nos dimos cuenta que este es un canal de ventas o de posicionamiento, porque tal y como dice Jaime, como dijo Juan Magaviria ayer en la reunión, en la conferencia, no nos podemos enfocar solo en la venta, ¿cierto? Para que una venta se dé, tiene que haber un proceso bastante largo en el que se debe tener mucha paciencia y perseverancia, sobre todo, y tener nuestras marcas posicionadas. Entonces, ver los canales digitales como una opción más de visibilidad, de posicionamiento, de romper el hielo, de explorar nuevas estrategias, y este es el momento indicado. ¿Por qué? Porque como estamos en época de cambios, y no les voy a mencionar la palabra reinventarse, porque definitivamente no quiero volverla a escuchar, porque además está súper mal empleada, reinventarse no es salir de nuevo del cascarón, nada por el estilo. Entonces, y esa reinvención, vuelvo y le repito, es del día a día, no es por el COVID. Entonces, estamos en un momento súper indicado para tantear y mirar si nuestras estrategias nos están funcionando. ¿Y qué pasa con el mundo digital? Que nos muestra estos resultados de una manera muchísimo más rápido y más fácil que en el mundo offline, ¿cierto? Entonces,
¿Qué pasa? La inmediatez, la facilidad de acceder a un público más amplio y de una manera más fácil, eso nos lo da, por ejemplo, el mundo digital, y entonces eso qué hace que sea muchísimo más atractivo. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las principales diferencias? Uno, el canal, pues que está claro, en el mundo offline, pues es el punto físico, en el mundo digital, pues son los diversos canales digitales. De acá voy a hablar en esto un poco más adelante, porque cuando uno menciona mundo digital, lo primero y lo único que se nos viene a la cabeza son las redes sociales. Y resulta que las redes sociales son una herramienta del mundo digital. No quiere decir que eso sea lo único que hay, que sea el único canal digital que podemos sacarle provecho. Que funcione bien, algunas empresas y algunas dependiendo del producto o servicio, pero hay infinitos canales digitales que ya voy a profundizar en el tema que podemos tocar y que les podemos sacar un gran provecho. Entonces, la velocidad también es otro tema importante que marca la diferencia entre el offline y el digital. ¿Por qué? En el punto físico, digamos, tú tienes que esperar a que la persona se desplace hasta tu oficina o si tienes una tienda que vaya hacia donde ti, que si vendes productos que lo lee, porque tendemos a ser muy lolos, sobre todo en Colombia, me dirán los otros países cómo son allá, pero acá nos encanta salir a lolear y no terminamos comprando nada. Entonces, tenemos, pues, digamos que los resultados son un poco más lentos y pues ahora en pandemia ni se diga, ¿cierto? Entonces, en Internet pasa una cosa maravillosa y es que no hay horarios. No es como las oficinas o los almacenes que nos tenemos que limitar a que abren de 9 a 7 de la noche. El mundo digital funciona 24/7. No para. Eso es un pro y un contra. ¿Por qué un contra? Porque los que tienen el mismo problema que yo, que soy adicta al trabajo, todo el tiempo estamos revisando qué está pasando, si un cliente necesita algo, si se produjo una venta, si hay algún problema por resolver, entonces no sabemos separar nuestras vidas personales de las profesionales. Y ahí es cuando yo digo, los emprendedores y los empresarios tenemos que plantearnos una estructura y un horario a como si fuéramos empleados, porque si no, nos enloquecemos, ¿cierto? Entonces, la velocidad, obviamente, y los resultados más rápidos se ven muchísimo más en el mundo digital, pero hay que manejarlo, digamos, con un poquito más de cautela. Otra cosa súper importante y es que la compra por internet es más impulsiva, ¿cierto? Uno está ahí y ve que hay una oferta o algo que le gustó y uno dice, ay, agregar al carrito, ¿cierto? Y esa compra, digamos que se genera un poco más rápido y más impulsiva. En el mundo offline es más pensada, ¿cierto? Como que llegas, vuelvo y repito, lo leas, lo miras bien, pides opinión, entonces se puede demorar un montón. Además, quiero contarles algo. Está comprobado que así no se compre por internet en Latinoamérica, más del 70% de las personas revisan un producto o servicio en internet antes de comprarlo, incluso en el mundo offline. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, que es que no solo sirve para vender, ¿cierto? Sino que es una fuente de información. Entonces, yo muchas veces les digo a mis clientes, yo soy consultora en temas de emprendimiento digital y de transformación, y yo muchas veces les digo, listo, no quieres vender, entonces funciona a modo de catálogo, muestra tus productos o servicios en el digital, porque vuelvo y digo, la gente ingresa a internet para revisar y validar ese producto o servicio antes de ir a comprarlo en el mundo offline. Entonces, acá, por ejemplo, que es muy importante que nos enfoquemos muchísimo en el tema de los reviews, de los testimonios. A veces nos da susto porque nos creemos, ay, no, eso es egocentrismo, narcisismo, poner un testimonio de alguien pues, que dijo algo positivo de nuestras marcas o que dio un comentario, digamos, relevante sobre nuestro producto o servicio. Y para nada, eso en realidad jala muchísimo porque va a generar una confianza para el futuro cliente o para la persona que apenas está experimentando, digamos, entrar en este mundo. Entonces, los reviews y los testimonios nos dan un plus gigante en el momento, digamos, de ofrecer nuestros productos o servicios en el canal digital. Pasamos al tema de los costos. No es en vano, ni es un secreto, que la inversión en el mundo digital es mucho más bajita que en el offline, ¿cierto? Los que tenemos oficinas o un local,
nos está pasando en este momento que estamos asumiendo unos costos fijos que probablemente no le estamos dando una utilidad, ¿cierto? Porque la pandemia nos tiene cerrados, hay que pagar empleados, hay que pagar servicios, alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en el online nos está yendo de maravilla. No estamos, yo por ejemplo, yo soy solo del online, yo tengo 2 emprendimientos, como les contaba, Activities for Kids y Macam Lab, que es una agencia de marketing digital enfocada en la creación de estrategias audiovisuales. Nosotros sí tenemos estudio de grabación, pero ahora todos los equipos están en nuestras casas, funcionan perfecto, no nos tenemos que movilizar y no hay ningún lío, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo digo, en estos casos, como por ejemplo en la pandemia, los negocios offline sufren un montón, tristemente, ¿cierto? Porque tienen que sacrificar una cantidad de cosas. En cambio, los del online tenemos un punto a favor. Y yo vuelvo y les insisto, con esta, no es que vayan a salir de esta conferencia a decir que Laura Mejía les dijo que cerraran todas las oficinas, todos sus almacenes, todos sus puntos físicos, para nada, sino que vean el mundo online como una oportunidad más de acceder a nuevos negocios, a nuevas oportunidades, a tener, digamos, cierta tranquilidad en que listo, el offline no nos está funcionando, tenemos acá esta otra alternativa que nos podemos ir. Y ya, y hay millones de estrategias para romper el hielo en el mundo digital cuando estamos migrando, que ahora también les voy a hablar un poquito sobre eso. La simplicidad, esto es clave, ¿cierto? Sobre todo en el mundo digital. Y es entender que si compartimos contenidos, yo acá les voy a hablar mucho de comunicación asertiva, que también va muy alineada con el tema de cómo nos comunicamos con nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, acá, mientras más simples seamos, más concretos, usemos palabras menos rebuscadas, porque es que a veces creemos que porque decimos un discurso con unas palabras así súper inspiradoras o súper rebuscadas, casi que de diccionario, entonces vamos a sonar más creíbles y vamos a generar más confianza. Y eso lo que está haciendo es obstaculizar nuestra optimización en los buscadores de Internet y que además el cliente abandone. Cuando yo digo abandone, es que si ingresan a nuestras redes sociales, página web o blog y ven que el contenido está muy complejo o que los títulos no son llamativos, ni logran como ese enganche desde un inicio, el cliente simplemente cierra la página. Y se fue y no hicieron nada. Lo único que dejaron fue una mala impresión, porque ¿qué van a decir? Sí, puede tener un producto o un servicio súper ganador, pero al fin de cuentas no lo sabe vender, o sea, no lo sabe comunicar, por decirlo de alguna manera. Y como les decía antes, la confianza y la fidelización. En Internet, en el mundo digital, es muy importante generar confianza y fidelización, sobre todo en países como en Colombia, que apenas está entrando la cultura digital, ¿cierto? Yo sé y soy súper consciente que en otros países de Latinoamérica, como México, Argentina, Chile, el mundo digital es tendencia y lo tienen ya súper interiorizado desde hace muchísimo tiempo. Acá apenas estamos entrando en eso, entonces a la gente todavía le cuesta creerle, nos da susto meter las tarjetas en las plataformas de pago, etcétera, etcétera. Entonces hay que crear también estrategias de confianza y de fidelización, no solo de ventas. Vuelvo a lo mismo del inicio. ¿Pasa? ¿Alguna pregunta hasta acá? Aporte. ¿No están de acuerdo con algo? Acá también me pueden decir, no, yo creo que estás equivocada, todo se vale. ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a hablar acá de la transformación digital, que pues que como les decía, es un hecho, ¿cierto? Pero a muchas empresas o emprendedores nos cuesta un montón migrar a esa transformación, porque además esto genera que cuando tenemos equipos de trabajo grandes, o sea, no es que solo la empresa tiene que migrar, sino que nosotros tenemos que capacitar a todo el equipo para que esté en condiciones de enfrentarse a este mundo digital, ¿cierto? Entonces, eso es lo principal. O sea, van a migrar al mundo digital, listo. Sus empleados están en capacidad de entender y de saber manejar este nuevo mundo. Sí, perfecto, maravilloso. Pero hay que capacitarlos, ¿cierto? Hay que capacitarlos y contarles, sobre todo, cuáles son los canales digitales que vamos a usar, como les decía al inicio, porque hay infinitos y puede que no todos nos apliquen. Entonces, eso es súper importante. Entonces, como les decía ahora, la transformación digital genera una eficiencia y acá es porque la respuesta es muy rápida. En el mundo offline, nosotros somos los que tenemos que tantear, digamos, el producto, la estrategia que estamos haciendo con nuestro producto o servicio. En el mundo digital, los clientes son los que nos muestran cuál es esa necesidad.
¿Por qué? Porque si yo empiezo a ver que no hay respuesta en lo que estoy publicando o que nadie me está comprando, ni siquiera preguntando por mi producto o servicio, ¿qué me doy cuenta yo? Acá hay un problema, ¿cierto? O sea, ya el problema no es del cliente, el problema es mío. Entonces es donde yo me tengo que empezar a replantear qué debo hacer y en qué estoy fallando. Por eso yo siempre digo, no hablen solo de sus marcas en las redes sociales o en los canales digitales, inviten a sus clientes a que interactúen, a que les cuenten qué opinas de mi producto, de mi servicio, qué te gustaría encontrar, qué crees que le falta, porque son ellos los que nos van a mostrar la necesidad y lo van a hacer rápidamente, porque en el mundo digital todo es instantáneo y por eso se genera una comunicación directa, se logra generar una comunidad y de cierta manera podemos ajustarnos con muchísima facilidad a nuevos cambios. Entonces, interactúen con sus clientes, con su público. Ahí les decía, cambios rápidos. Se puede lograr una experiencia de cliente a raíz de estas estrategias que les estoy mostrando. También los testimonios, publíquenlos. O sea, eso no nos tiene por qué dar miedo. Ay, sí, que tan vanidosa, tan egocéntrica. Sí, qué pesar, pero es que eso es, o sea, ¿para qué trabajamos entonces? O sea, ¿para qué nos formamos? ¿Para qué nos capacitamos? ¿Y qué queremos ser? Cada día mejores, ¿sí o no? Entonces, si queremos ser cada día mejores, entonces, ¿en qué estamos en búsqueda? De resultados positivos, de testimonios que sean buenos y que nos puedan servir, ¿cierto? Para sacarle ventaja. Ventajas competitivas, obviamente una empresa que esté en el mundo digital, como usa nuevas tecnologías y se apropia de canales y de herramientas que están recién salidas del horno y que vienen de tendencias de otros países y de otras personas, obviamente vamos a tener una ventaja sobre los que solo están en el mundo offline. Acá se produce un trabajo colaborativo y es como les decía, sus equipos tienen que hacer parte de todo esto y no solo sus equipos propios, sino buscar aliados que se complementen con las necesidades de nosotros, ¿cierto? Para poder formar grandes, digamos, equipos, valga la redundancia, pero ya no equipos internos, sino también externos y colaborarnos pues como de alguna u otra manera entre sí. Y el tema del Big Data se vuelve un poco más asequible, por decirlo de alguna manera, dentro del mundo digital, porque nosotros podemos crear nuestra propia comunidad en los canales que estamos utilizando. La competencia, exacto, Jaime. La competencia es lo que más, porque fuera de eso, acá les voy a decir una cosa, no le tengan miedo a la competencia. Yo no sé por qué siempre le tenemos un terror y digo no, siempre le tenemos y me incluyo porque cuando yo monté mi primer emprendimiento que fue Activities for Kids, a los 3 meses me sacaron una empresa idéntica. O sea, ya no era competencia, sino que literal era plagio y es una cosa que tenemos que aprender a diferenciar. Competencia y plagio, no es lo mismo, ¿cierto? Pero cuando yo les digo plagio era que literalmente me copiaron la misión, la visión, se hacían pasar por un cliente y me pedían las propuestas comerciales y enviaban las propuestas comerciales, ellos le cambiaban la imagen, atacaban mis aliados, mis proveedores, tanto así que me decían como, bueno, pero Activities for Kids cambió de nombre, ¿ok? Era una cosa muy fuerte y yo casi colapso. Ustedes no se imaginan, o sea, yo sentía que se me venía el mundo encima porque a uno le da rabia, porque uno sabe que uno construye sus empresas pasito a pasito, etcétera, etcétera. Pero acá es donde uno tiene que pensar, si te copian, es porque algo estás haciendo bien. Es como cuando hablan mal de uno. El único que se está haciendo daño es esa persona. Si hablan mal de uno es porque quieren ser como uno realmente. O sea, eso es pura falta de amor. Entonces, y además entiendan una cosa, el que mete primero el gol es el que la hace, ¿cierto? Entonces, ¿y qué digo yo? En cambio, la competencia sí hay que estudiarla y analizarla constantemente, porque para mí ellos son los grandes maestros, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta que tienen ellos, que nosotros podemos mejorar, ¿cierto? Porque tenemos que marcar la diferencia sí o sí. Cuando nosotros tenemos una super idea y creemos que con eso vamos a montar un negocio, tenemos que tener muy claro si realmente va a suplir una necesidad en el mercado. Porque si no va a suplir ninguna necesidad, no estamos haciendo nada. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Copiando. Porque ¿de qué nos sirve tener el mismo restaurante con la misma comida, con la misma comunicación, con la misma imagen? De nada, o sea, ya tenemos muchísimo de eso. Entonces hay que buscar cuáles son esos factores diferenciadores que van a marcar la gran estrategia en nosotros y que nos van a hacer únicos, ¿cierto? Y eso hay que hacerlo constantemente. No es que al inicio del emprendimiento, no. O sea, eso
Eso es del día a día, porque vuelvo y les digo, el mundo cambia y nosotros tenemos que cambiar con él. Las necesidades se transforman, los deseos también. Entonces, la competencia para mí es casi que pan de cada día. O sea, yo todo el día estoy viendo, sobre todo en este momento, evalúen mucho qué están haciendo ellos para reinventarse, que tanto nos está gustando esa palabra, o qué les está faltando. Y no es que los van a copiar, no, es simplemente ver y aprender, y ahí a veces a uno se le ilumina. Uno dice, ay, este hizo esto, pero resulta que yo puedo hacer otra cosa, ¿cierto? Porque muchas veces la misma incertidumbre nos nubla y no nos deja como progresar, por decirlo de alguna manera. Entonces, les cuento solamente que en Colombia ya hay 22.000 comercios establecidos en el mundo digital y que somos el cuarto país que más vende por Internet en Latinoamérica y están por encima de nosotros México, Argentina y Chile, ¿cierto? Entonces, miren que hay una gran, en Latinoamérica, digamos, y no les quiero hablar solo de Colombia porque sé que esto es una asociación de Latinoamérica, pero por eso les traigo estos datos, porque miren que en Latinoamérica hay una verdadera jugada y oportunidad en lo que es el mundo digital y las ventas por Internet a través del e-commerce o como queramos pues manejarlo, ¿cierto? Si solamente queremos vender por nuestras redes, etcétera, etcétera, pero la oportunidad es gigante. Y esta pandemia nos la está mostrando. O sea, los que antes no le creíamos, como decía al inicio, o le teníamos cierto sustico, esta es la excusa para migrar a ella. Entonces, ¿qué recomiendo yo, digamos, cuando vamos a entrar en esa transformación digital? Planear y estructurar muy bien cuál es el plan de negocios, porque lo que nos funciona en el mundo offline no es igual a lo que nos va a funcionar en el mundo digital, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que tener un plan mucho más claro, más estructurado. Arrancar cuando estemos listos. Acá nos da a todos el ataque, que sé que nos dio cuando empezó la pandemia, que todos entramos como en ese acelere y en ese colapso mental que no sabíamos qué hacer y empezamos como a picar acá, picar allá, y acá, para allá, 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 pataditas de ahogado, que es la peor estrategia que le podemos mostrar a nuestros clientes porque eso genera desconfianza, inseguridad, que no sabemos manejar una crisis. Ojo, esto hace parte de la comunicación asertiva y es saber manejar una crisis y entender que en este momento en el mundo nadie está inmune, todos estamos atravesando esta misma situación. Entonces aprovechense de eso, que creo que muy pocas veces en la vida se va a presentar algo en la que todos estemos, digamos, navegando prácticamente en la misma tormenta. No en el mismo barco, porque ahí yo sí no estoy de acuerdo. No estamos en el mismo barco, pero sí en la misma tormenta. Entonces, no se aceleren, entren al mundo digital o cambien la estrategia del mundo digital cuando realmente estén preparados. Y no solo ustedes, cuando sus equipos también lo estén. Porque no sirve de nada que una persona lo esté y que nosotros, y que el resto de nuestro equipo no lo esté. Sandra, sí, me voy a quedar acá un pedacito antes de seguir. Entonces, ¿qué otra cosa que como les decía al principio? Innovar, o sea, todo el tiempo. O sea, hay que estar viendo qué está pasando y cambiar y cambiar y cambiar, mantenernos informados y actualizados, sobre todo. Eso es lo más importante. Ojo, ya voy a pasar acá a una cosa que me encanta y es cuál es una de las razones por las que no pasamos del mundo offline al mundo digital cuando solo estamos en el mundo offline, porque nos da pánico escénico salir de nuestra zona de confort, ¿cierto? O sea, estamos ahí y creemos que todo está muy bien y que cambiarnos nos genera un montón de modificaciones y asumir unos riesgos y demás, y entonces preferimos quedarnos ahí, ¿cierto? Ahí cómodos, esperando a ver qué pasa, que como digo yo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y ahí nos quedamos eternamente por miedo a seguir avanzando. Entonces, no les dé, a ver, yo siempre he dicho, al emprendedor y al empresario jamás se le quita el miedo. De hecho, cuando se quita, se pierde la magia. O sea, sino que ese miedito va como migrando y ya se convierte en adrenalina, como en algo positivo, ¿cierto? Entonces, sé que siempre el miedo y el susto, así como en algún momento nos hizo dudar de abandonar nuestra zona de confort cuando éramos empleados o trabajábamos para alguien y decir como, bueno, voy a dejar mi sueldo fijo o mi rutina y ya pasar, digamos, a manejar lo mío. Entonces,
acá tampoco les dé miedo, o sea, salgan de su zona de confort, porque de verdad el mundo digital está lleno de oportunidades, con o sin pandemia. Les repito esto porque de verdad es muy importante que lo tengan en cuenta. Otra cosa que quiero hablarles es sobre identificar muy bien su público antes de entrar en el tema de la comunicación asertiva y de cómo hablamos. Porque si no tenemos identificado nuestro público, no vamos a saber cómo hablar. Y cuando yo digo cómo hablar y digamos, cómo conocer nuestro público, no me refiero solo a entender si son hombres o mujeres y de qué edad son. No. Nosotros tenemos que saber qué hacen, cómo hablan, cómo se visten, a dónde van. Todo, porque mientras más conozcamos de ellos, más vamos a tener nosotros estrategias de cómo llegarles y de qué forma comunicarnos. ¿Cuál es uno de los errores, digamos, antes de pasar a la estrategia multicanal digital, que cometemos muchísimo? Es que hablamos como en primera persona, en segunda, en tercera, en todas, en nuestros canales digitales, y eso no está bien. O sea, hay que tener muy claro, vamos a hablar en primera persona, vamos a hablar en tercera, vamos a utilizar un lenguaje cercano o vamos a ser distantes, ¿cierto? Porque si vamos a generar una cercanía y queremos que nuestra marca sea amigable, no tiene sentido que hablemos de usted. Por ejemplo, en Colombia, yo no sé, o en Medellín, por ejemplo, en mi ciudad, se utiliza mucho tutear, y cuando a uno le hablan de usted, uno se siente súper lejano, como si lo estuvieran regañando o estuvieran como bravos con uno. Entonces, ahí cambia un poquito la coherencia de la marca. Pero bueno, ahora entramos a profundizar en eso. Como les decía al inicio, los canales digitales no solo son las redes sociales, que es lo primero que pensamos, ¿cierto? El mundo digital, las redes sociales y Facebook e Instagram, y me pasa todo el tiempo cuando doy una asesoría. No, pero es que en mi Facebook, y yo, pero ven, o sea, ¿cuáles, o sea, qué otros canales estás utilizando? No, no, yo abrí Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, y eso abren todas las redes sociales, que además quiero contarles que no todas las redes sociales son para todos los negocios, ¿cierto? Porque esa es otra cosa que hacemos también. Creamos un negocio y al igual como pensamos que si hablamos de manera súper sofisticada y con palabras súper rebuscadas, somos más exitosos o más creíbles, también creemos que el hecho de abrir 1.000 millones de redes sociales también nos hace más grandes. Y resulta que no, lo que generamos es confundir al público porque no, le estamos apuntando, puede que a temas que no sean relevantes o a redes sociales que no nos apliquen. Por ejemplo, yo en Activities for Kids o en Macam, no tiene mucha lógica que tenga Twitter, ¿cierto? Porque yo no estoy, digamos, publicando cosas en tiempo real o tampoco tengo la capacidad de compartir tanto contenido y tan seguido para mantenerme vigente en una red. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las estrategias, por decirlo de alguna manera? Como les decía, definir el público, cuáles son esos canales que vamos a utilizar, que la comunicación sea efectiva. Aprovechen el mundo digital que nos da la oportunidad de personalizar la comunicación. Que eso, por ejemplo, en el mundo offline es muy difícil hacerlo. Acá en el mundo digital podemos conocer muy de cerca a través de las comunidades que creamos cómo se llama la gente y qué es lo que le gusta, ¿cierto? Entonces acá podemos decir, es muy distinto llegarle a una persona, hola Rodrigo, muchas gracias por interesarte en mi producto o en mi servicio, qué bueno que te gusta. Pues sí me entienden, o sea, como que el cliente se sienta importante. Y también entender qué es lo que ellos están buscando. Entonces, con estrategias de remarketing, por ejemplo, en Google AdWords, nosotros podemos identificar si nuestros clientes han ingresado a nuestros sitios web o a nuestras redes sociales y no han culminado, digamos, una venta o no han hecho nada, pero sabemos que les interesa, ¿cierto? Entonces, volver a esos clientes de manera personalizada para que se sientan más importantes, que los tenemos ahí en la mira y que vamos a seguir pues como con ellos. Automatizar los procesos. Acá sé que vamos a tener varias inconformidades con este tema, sobre todo ayer Juanma hablaba mucho que a él no le gusta ese tema, que las cosas sean como automatizadas, pero en el mundo digital, que precisamente está para ahorrar tiempo y costos, hay cosas que definitivamente podemos automatizar, ¿cierto? Hay procesos que merecen, que no es necesario tener a una persona ahí todo el tiempo trabajando o perdiendo tiempo en la operación,
y generándonos costos cuando lo podemos automatizar. Entonces es saber identificar cuáles son pues cuáles se pueden y cuáles realmente sí tienen que estar, digamos, en operación. Entonces acá entramos a lo que más me gusta, que son las herramientas de una estrategia multicanal digital. Las más, digamos, las comunes. Les puse de primera redes sociales, que sé que son las que más nos encantan o las que llegamos a ellas. Y acá es entender realmente, como les decía, cuáles son las redes sociales que nos aplican a nuestras empresas y cómo nos comunicamos a través de ellas. ¿Por qué? Porque cada red social aplica a un público distinto y está hecha para algo diferente. Instagram, por favor, métaselo en la cabeza que no es para crear contenido. Instagram es una aplicación visual. Casi que lo que publicamos debe hablar por nosotros mismos, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, Facebook es una herramienta en la que se puede crear más contenido que en Instagram, por decirlo de alguna manera. Y estas redes sociales las tenemos que usar para generarnos tráfico de una a la otra, enlazándolas, ¿cierto? Entonces, si yo en Instagram tengo muy buen engagement, pero como no está hecho para generar contenido, yo puedo decir, bueno, si quieres leer más sobre esto o conocer más sobre el tema, dirígete a mi página web www.tal o haz clic en el siguiente enlace y nos lleva hasta ahí. Entonces me estoy llevando tráfico de un lado a otro y estoy invitando a la gente a que se siga interesando más. Email marketing. Ahora es una tendencia que está volviendo, digamos, a coger un poco de fuerza. ¿Por qué lo digo? Porque en algún momento fue sumamente desgastante. A mí personalmente me aterra que me lleguen 200 mails de Carulla y del Éxito. Pongo el ejemplo así súper claro porque son dos empresas que le meten mucho la ficha a los mensajes de texto y al email marketing, ¿cierto? Yo siempre recomiendo no más de 2 email marketing mensuales. No es necesario, ¿cierto? Y que tengan información relevante. Ahora hay muchas herramientas con las que ustedes pueden medir la tasa de apertura, si lo que pusieron dentro del email marketing se puede cliquear y redireccionar alguna parte, cuántos clics hubo, ¿cierto? Entonces ya hay muchas formas como de ajustar esa estrategia y sirve mucho para contar lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Entonces esos cambios que estamos manejando en todo este tema de transformación, cuéntenlos a partir de ahí. La comunicación definitivamente tiene que cambiar en esta crisis en la que estamos. Nosotros no nos podemos hacer los bobos con que nada está pasando alrededor. No entrar en crisis, yo estoy de acuerdo con Jaime, porque antes nosotros tenemos que ver en los malos momentos una oportunidad, ¿cierto? Y no dejarnos caer, pero sí hay cosas que definitivamente tienen que cambiar. O sea, yo no puedo seguir con mis contenidos como si nada hubiera pasado. Yo no puedo seguir vendiendo lujos pretendiendo que me compren, porque está claro que no lo van a hacer, ¿cierto? Entonces aquí es donde yo tengo que aprovechar. Listo, como no van a comprar mis lujos, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a aprovechar para posicionarme más, voy a aprovechar para crear un poco de estrategias de fidelización y confianza con mis clientes antiguos y con los que van a ingresar, voy a contar sobre mis nuevas estrategias, voy a permitir que mis clientes interactúen, o sea, es buscar diferentes formas de comunicarnos porque este no es un momento para enfocarnos tanto en la venta, ¿cierto? Porque acá estamos muy basados en las necesidades básicas. Yo no sé si ustedes levanten la mano o me escriben o abren sus micrófonos el que estuvo de acuerdo con el día sin IVA. Un desastre absoluto. Gracias, Rodri, gracias. Yo también estoy completamente de acuerdo con Laura, eso. Que hay que ser muy falto de sentido común para realmente en una época como esta y conociendo la idiosincrasia latinoamericana hacer algo como eso donde era cantadito que se iban a ir a matar por los precios. No. O sea, yo no entiendo, o sea, se quedan porque no tienen con qué pagar los arriendos, que porque no hay con qué pagar los servicios, pero las filas en las tiendas eran impresionantes. Yo digo, por Dios, o sea, ¿en qué estamos pensando? O sea, yo sé que hay que reactivar la economía de los países, pero esa definitivamente no era la estrategia. De repente la estrategia hubiera sido buena, yo creo que igual que Jaime, ¿no? De acuerdo con la intención es buena, pero la forma se desbordó completamente. Si lo hubieras tal vez enfocado al canal digital y decir un día sin IVA para todo lo que es la compra por digital, pero no en presencial, pues podría haber sido distinta, ¿no? Totalmente, y la prueba está en que Medellín era una ciudad que estaba muy estable con el tema del COVID, pues éramos una de las ciudades ejemplares, por decirlo de alguna manera, en manejo del COVID, y después del día sin IVA,
estamos a un nivel bastante alto de ocupación de las UCI, estamos otra vez con la curva levantándose, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo no voy a decir nada porque esto me ocasionó bastantes problemas en mis redes sociales, pero bueno, entonces acá es donde debemos tener pues como muy claro la forma en la que nos comunicamos y las estrategias que vamos a llevar. La página web o los blogs son otro canal digital. No quieren tener página web, creen contenido. El contenido vende un montón, o sea, ustedes no se imaginan cuánto. Eso sí, por favor, con buena redacción, con buena ortografía y que sea llamativo. Creemos que a veces porque son redes sociales o porque usamos WhatsApp o lo que sea, podemos atropellar el lenguaje y ustedes no saben, a mí como comunicadora eso me produce un pito instantáneo en el oído. Me da un preinfarto impresionante ver un error de ortografía o de gramática, así sea en WhatsApp. Eso habla muchísimo de una marca, demasiado, aunque ustedes no crean. Entonces, el contenido funciona muy bien y además nos ayuda a aparecer en los motores de búsqueda, si está bien optimizado, ¿cierto? Que ya les voy a hablar de eso en el tema de SEO y SEM, que es una herramienta de la estrategia multicanal digital. Los reviews y los testimonios, como les decía anteriormente, las experiencias y los eventos. Ahora no podemos hacer eventos presenciales, pero ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que se pueden hacer en el mundo digital. Esto para mí es un evento, pues, o sea, es una conferencia, pero yo que estoy haciendo acá les estoy contando mis conocimientos, además de acá pueden salir grandes alianzas, gente que le interese lo que yo hago, que se pueda complementar o que a mí me interese lo que ustedes están haciendo, y yo que estoy haciendo, brindando una experiencia de mi marca, porque así es como funciono yo y así es como funciona mi agencia, ¿cierto? Entonces, no nos enfoquemos tanto en la palabra literal, a que es que el evento tiene que ser presencial, sí, ojalá, pero de aquí a que eso pase, o sea, se va a necesitar de mucha paciencia, entonces no nos podemos anclar en eso, tenemos que buscar nuevas oportunidades. Acá voy al tema de SEO y SEM, que para mí son herramientas fundamentales de la estrategia multicanal digital. ¿Todos saben qué es SEO y SEM? El que no, levanta la mano o prende el micrófono. Está claro, por lo que veo. Bueno, de todas formas, les voy a ir a dar pues como una breve pues como descripción de cada una y les voy a contar por qué es tan importante en la estrategia, ¿cierto? Digamos que SEO, que es la manera orgánica, digamos, de optimizar nuestras páginas y nuestras plataformas, de aparecer en los resultados de Google y demás, viene muy anclado al tema de cómo manejamos los contenidos, ¿sí? O sea, ahí les decía, si usamos palabras que son difíciles de entender, difíciles de pronunciar, contenidos muy robustos, títulos que no son llamativos, si no ponemos etiquetas o palabras claves. En las redes sociales se llaman hashtags, en las páginas web y en nuestros blogs son etiquetas o palabras claves. Esta es una forma de optimizar y de aparecer de una manera más fácil en los buscadores. Recuerden que ahora todo está conectado, Instagram y Facebook, Google, y yo acá les digo, si no están en Google, no existen. Entonces, si esto no lo tienen bien optimizado, no van a llegar a ninguna parte porque la gente no tiene por qué adivinar que ustedes existen en el mercado. Si nosotros no le contamos a la gente que estamos ahí, nunca vamos a generar una venta. Entonces pensamos que montamos un negocio y por más exitoso que sea, si no lo sabemos comunicar y no lo sabemos vender, no estamos haciendo nada. Ojalá pudiéramos tener la capacidad de leer la mente y de adivinar una cantidad de cosas. Creo que ese sería mi superpoder favorito, si tuviera la oportunidad. Pero pues no, entonces hay que mostrarlo, ¿cierto? Ya digamos SEM, que genera un poco más de ayuda y de pauta a través de, por ejemplo, Google AdWords, que es una herramienta que yo recomiendo muchísimo y que sirve un montón para posicionarnos, sobre todo, o cuando vemos que de pronto estamos un poco más quedados en la estrategia o la queremos cambiar o darnos a conocer de una manera diferente, por decirlo de alguna forma. Esto nos puede ayudar muchísimo a aparecer en los primeros resultados. Ustedes me imagino que han visto que cuando uno hace una búsqueda en Google, los primeros resultados aparecen en un colorcito diferente. Esos son porque, digamos, están generados de una pauta a través de Google AdWords. Y quiero que me contesten una pregunta. ¿Quiénes de ustedes pasan de la primera hoja de los resultados de Google?
Pues, o sea, es muy raro, ¿cierto? Entonces, ahí también, por ejemplo, está la clave. Aparecer en esa primera página es fundamental y eso solamente lo logramos con una buena optimización de todas estas herramientas digitales que les estoy contando. Diego, que no te preocupes. Gracias por toda tu ayuda.